Me quedé allí de pie en la fría iglesia de Toluca, con los ojos fijos en dos ataúdes de nogal pulido. Mis padres yacían dentro, ya sin aliento. Soy Damián Mercado, de 32 años, solo un carpintero corriente que construye mesas, sillas y armarios para los acogedores hogares de otras personas. Y ahora, estaba mirando las dos cajas de madera que contenían a las personas que me dieron la vida y me criaron. Habían muerto en un horrible accidente en la carretera México-Toluca. Un tráiler perdió el control en una fuerte tormenta y se estrelló directamente contra su coche. Así, sin más, sus vidas terminaron y la mía se hizo pedazos. Recuerdo el momento en que recibí la noticia como si estuviera tallado en mí. Era una mañana de miércoles cualquiera. Estaba en el taller, martillo en mano, clavando estantes. El golpe constante del martillo, el olor fresco a madera. Y yo estaba pensando en la cena de esa noche con Regina y nuestra pequeña, Alma. Entonces sonó el teléfono. Número desconocido. Algo me dijo que contestara. La voz de un hombre, un oficial de policía. Señor Mercado, lamento mucho informarle. Sus padres sufrieron un accidente en la autopista. No sobrevivieron. El martillo se me resbaló de la mano y golpeó el suelo con un ruido sordo. Mi corazón se detuvo. Salí corriendo del taller, salté a mi vieja camioneta y pisé el acelerador a fondo hacia el hospital. Las frías calles de Toluca pasaban borrosas tras el parabrisas, pero todo lo que podía sentir era el terror royéndome. Imposible, seguía murmurando. No mis padres. Están sanos. Papá prometió enseñarme a construir esa nueva mecedora este fin de semana. Pero cuando llegué allí, solo había 2 sábanas blancas cubriendo cuerpos inmóviles. Papá, con su rostro amable ahora retorcido por las heridas. Mamá a su lado, las manos que me habían sostenido durante cada pesadilla de la infancia ahora quietas para siempre. Me derrumbé en el suelo del hospital, con las lágrimas brotando incontrolablemente. ¿Por qué? ¿Por qué ellos? Los días que siguieron fueron un infierno. Tuve que encargarme de todo, identificar los cuerpos, los certificados de defunción, elegir los ataúdes, organizar el funeral. Apenas comía o dormía. El desayuno era una taza de café frío. Por la noche, simplemente caía en la cama, con la mente dando vueltas con imágenes de ellos. Llamé a mis suegros, Quintín y Bianca Villaseñor, personas que siempre me habían mirado por encima del hombro porque yo era solo un carpintero, no el rico hombre de negocios que querían para su hija. Lo siento, Damián. Estamos muy ocupados, dijo Quintín secamente por teléfono. El trabajo es abrumador. No podremos ir, añadió Bianca. Manéjalo tú. Te enviamos nuestras condolencias. ¿Condolencias? Eso fue todo. Llamé a Regina, mi esposa. Ella suspiró con molestia como si la estuviera molestando. Llegaré tarde, dijo con voz plana. El pecho se me oprimió, pero me tragué la ira. Tenía que concentrarme en darles a mis padres una despedida adecuada. Llegó el día del funeral. La iglesia estaba solemne, con flores blancas y velas parpadeantes. Me paré al frente con mi viejo traje negro, tratando de mantenerme entero. La gente llegaba, colocaba flores, inclinaba la cabeza. Los vecinos susurraban, pobre Damián, perdiendo a ambos padres a la vez. Los amigos me daban palmadas en el hombro. Aguanta, hombre. Todo estará bien. Pero cuanto más miraba a mi alrededor, más vacío se sentía. Ni una sola persona de la familia de Regina. Ni Quintín, ni Bianca, ninguno de sus hermanos. Solo yo, de pie solo en un mar de dolor. ¿Siquiera aparecerán en el funeral de mi padre?, me preguntaba, con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza e ira. Se suponía que este era el momento en que la familia se unía, pero me sentía como un huérfano. Todos estaban orando, la suave voz del sacerdote resonaba. El Señor albergará sus almas. De repente, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe con un fuerte chirrido. El viento frío entró precipitadamente. Me giré, con el corazón dando un vuelco. Regina entró, con el rostro torcido en una mueca de desprecio, los brazos cruzados. Llevaba un abrigo negro, pero su expresión era la de alguien arrastrado a una reunión aburrida. Ni una sola lágrima, ni rastro de pena.
Marchó directamente por el pasillo, sus tacones altos resonando agudamente en el suelo de piedra, atrayendo miradas. Por un fugaz segundo, esperé contra toda razón que caminara hacia los ataúdes, los tocara, susurrara adiós. Pero no, vino directamente hacia mí, sacó un documento de su bolso y lo empujó con fuerza contra mi pecho. Su voz sonó fría y lo suficientemente fuerte como para que la gente cercana se girara. Aquí están los papeles del divorcio. Quiero que esto termine. Fírmalo, Damián. Me congelé, tardando varios segundos en procesar las palabras. Regina, este es el funeral de mis padres. ¿Qué estás diciendo? Ella me miró sin parpadear, con los ojos vacíos y escalofriantes. He estado pensando en esto durante mucho tiempo. Este matrimonio terminó para mí hace mucho. Mi corazón se apretó, mi voz se quebró con incredulidad y dolor. Regina, ¿ahora mismo? ¿Delante de todos aquí? ¿Eliges este momento para decírmelo? Ella agarró la correa de su bolso con más fuerza, su voz volviéndose más fría. Damián, no hagas esto más incómodo de lo que ya es. No quiero alargar una relación que lleva muerta años. La rabia dentro de mí estalló. Cada gramo de contención se hizo añicos. ¿Una relación muerta? Mis padres ni siquiera han sido enterrados, y dices esto aquí. En un segundo incontrolable, mi mano osciló. La bofetada resonó nítida y clara en la iglesia silenciosa. Regina retrocedió un paso tambaleándose, agarrándose la mejilla, con los ojos llameantes de odio y desprecio. Un don nadie de clase baja como tú no tiene derecho a tocarme. Se dio la vuelta y salió caminando directamente, los tacones resonando sin una sola mirada atrás. Las puertas de la iglesia se cerraron de golpe tras ella. Me quedé congelado entre los dos ataúdes, rodeado de caras conmocionadas. Los susurros estallaron. Dios mío, ¿cómo pudo pasar esto? Pobre Damián. Justo en el funeral. No tiene corazón. Algunos estaban enojados en nombre de mis padres. Hacer eso en su funeral. No tiene alma. Y yo estaba allí en el ojo de la tormenta, con la mente en blanco, las piernas temblando, luchando por no colapsar. La imagen de Regina desapareciendo por esas puertas cortó más profundo que cualquier cuchillo. ¿Por qué? ¿Cómo se convirtió mi vida en esto? Respiré hondo, apreté mis manos temblorosas y me tragué la rabia. No podía derrumbarme ahora. Mis padres todavía estaban allí tendidos. Merecían un adiós apropiado. Eran las únicas dos personas que nunca me habían dado la espalda. Me giré, continué el servicio, con la voz temblorosa mientras leía el elogio. La gente salió lentamente, dejándome solo con los dos ataúdes en un dolor más pesado de lo que jamás había conocido. Después del funeral, no conduje de vuelta a la casa alquilada que compartía con Regina, el lugar que ahora resonaba solo con el sonido de la traición. En cambio, giré hacia el otro lado, hacia la vieja casa de mis padres en las afueras de Toluca, cerca de las montañas. Allí fue donde crecí. Donde cada ladrillo y tablón de madera estaba empapado de su presencia. Necesitaba ese lugar ahora. Necesitaba aunque fuera la ilusión de calidez en medio del frío. Mi vieja y maltrecha camioneta avanzaba lentamente por la carretera. El viento aullaba a través de la ventana agrietada, el aire helado mordía mi piel, pero no sentía nada excepto vacío. Me susurré a mí mismo, con los nudillos blancos sobre el volante, mamá, papá, ¿qué hago ahora? La imagen de Regina empujando los papeles del divorcio contra mi pecho dentro de la iglesia todavía me atormentaba. Una herida que no dejaba de sangrar. Ella una vez lo había sido todo. La mujer que conocí en un bar cuando tenía 25 años, con una sonrisa radiante y una promesa, siempre estaré a tu lado. Y ahora, una bofetada, una mueca de desprecio y se había ido. ¿Dónde estaba Alma, nuestra pequeña? ¿Con su madre? ¿Con sus abuelos? No me atrevía a pensar demasiado en el futuro. El solo pensamiento amenazaba con aplastarme. Apareció el camino familiar, bordeado de pinos. La casa de mis padres estaba al final de la calle tranquila, una cabaña de madera sencilla y acogedora. Aparqué, apagué el motor y me senté inmóvil por un momento, mirando la puerta principal. La última vez que estuve aquí, hace solo una semana,
Papá había estado en el pórtico arreglando la cortadora de césped mientras mamá sacaba té caliente. «¿Estás en casa, Damián?», decía ella con su sonrisa gentil. Ahora, no había nada. Respiré hondo, salí, con las llaves aún en el bolsillo de mi abrigo. Cuando la puerta se abrió, el aroma familiar a madera me golpeó como una ola de recuerdos. Nogal cálido mezclado con cera para muebles, el olor de las tardes cuando papá afilaba herramientas en el pórtico y mamá desempolvaba lentamente cada superficie. Todo estaba exactamente como lo habían dejado, cálido, ordenado, dolorosamente pacífico. Ni una mota de polvo, ni un objeto fuera de lugar, como si solo hubieran salido un momento y fueran a volver a entrar en cualquier segundo. Cerré la puerta y me quedé en la entrada, con el corazón latiendo con fuerza. La sala de estar se extendía ante mí con el viejo sofá en el que a papá le encantaba estirarse mientras leía el periódico. Entré, rocé con mis dedos el respaldo del sofá, sintiendo la tela áspera y familiar. Me ardían los ojos mientras susurraba su nombre. Ese sofá había visto innumerables noches de nosotros tres viendo la televisión juntos. Papá contando historias de sus días de juventud como carpintero mientras mamá se reía suavemente. Pasé a la cocina. Los armarios de madera que mamá pulía cada mañana todavía brillaban como si hubieran sido barnizados ayer. Abrí uno y vi las tazas de porcelana alineadas ordenadamente. Las lágrimas se derramaron de repente. Mamá siempre decía, una casa limpia hace un corazón ligero, hijo. La casa estaba impecable, pero mi corazón estaba más pesado que nunca. Cada rincón despertaba un recuerdo, cada uno un cuchillo en el pecho. En la esquina de la sala colgaba la foto familiar junto a la entrada, los tres sonriendo junto a un lago el verano pasado. Toqué el cristal, con los dedos temblando. ¿Por qué tuvisteis que iros tan pronto? Ni siquiera pude daros las gracias correctamente. Los recuerdos me inundaron. Papá enseñándome a construir mi primer estante cuando tenía 12 años. Yo era torpe con la sierra, cortando líneas torcidas por todas partes. Él nunca me regañó, solo sonrió. Inténtalo de nuevo, hijo. Un hombre tiene que ser paciente. Trabajamos toda la tarde sudando a través de nuestras camisas, pero la alegría cuando estuvo terminado fue indescriptible. Noches de invierno reunidos alrededor de la chimenea, los troncos crujiendo, mamá poniendo una taza de chocolate caliente en mis manos. Mi niño tiene que ser fuerte. La vida no siempre es fácil. Esas palabras resonaban ahora como una profecía. Fuerte. Todo lo que quería era colapsar. Comencé a limpiar aunque la casa ya estaba inmaculada. Limpié la mesa de la cocina, enderecé los libros en el estante, parpadeando para contener las lágrimas cada vez que tocaba algo familiar. El mantel bordado a mano que mamá había hecho. Flores cosidas torpemente pero con amor. Pasé mis dedos sobre él, recordando las noches que ella se sentaba bajo la lámpara cosiendo mientras papá leía a su lado. «Cásate. Dame nietos para sostener», solía bromear. Alma era su nieta, pero nunca llegaron a sostenerla lo suficiente. Desempolvé la estantería y encontré la novela de aventuras que papá había estado leyendo. El marcapáginas todavía en su lugar, como si acabara de alejarse por un momento. «La terminaré por ti, papá», susurré, con la voz quebrada. Cuanto más limpiaba, más profundo crecía el dolor. Sin embargo, no podía parar. Esta era mi última forma de estar cerca de ellos. Caminé por el pasillo, con los dedos rozando los paneles de madera que papá había instalado él mismo. El leve aroma a madera aún persistía, recordándome años más austeros. Nuestra vieja casa había sido pequeña, pero siempre estaba llena de risas. Luego llegué al dormitorio de mis padres, y el silencio era tan completo que me detuvo en frío. La habitación se sentía congelada en el tiempo, la cama perfectamente hecha, las mantas cuidadosamente dobladas, las cortinas medio cerradas, todo exactamente donde lo habían tocado por última vez. Me senté en el borde de la cama, pasando mi mano sobre la sábana. El tenue perfume de lavanda de mamá aún flotaba en el aire. Abrí el cajón de la mesita de noche de papá, esperando algún pequeño consuelo. Dentro había cosas simples, su viejo reloj de tic-tac, gafas de lectura con montura plateada, un libro a medio leer con una hoja como marcapáginas. Los recogí con manos temblorosas. Todavía se sentían cálidos por su tacto.
En el fondo yacía una carpeta amarillenta y ordenada. Curioso, la abrí y me congelé. Eran las pólizas de seguro de vida de ambos. Valor total, más de 20 millones de pesos. Único beneficiario, Damián Mercado. Mi corazón dio un vuelco, luego latió como un tambor de guerra. ¿Qué es esto?, susurré, mirando los números. Habían comprado las pólizas hace años, pagando las primas fielmente incluso cuando el dinero escaseaba. La razón escrita en la nota adjunta, para que nuestro hijo pueda tener un futuro mejor. Las palabras se desenfocaron mientras las lágrimas caían incontrolablemente. Todo mi cuerpo temblaba, una presa de dolor y asombro rompiéndose dentro de mí, dolor por lo lejos que habían planeado y un amor abrumador porque todavía me estaban protegiendo incluso después de haberse ido. ¿Por qué no me lo dijisteis? ¿Por qué mantenerlo en secreto? Rompí a llorar, el sonido haciendo eco en la habitación silenciosa. Hermosos recuerdos se estrellaron contra mí como una inundación. Mamá abrazándome cuando me caí de la bicicleta a los 10 años, limpiando la sangre y besando mi frente. ¿Está bien, cariño? Mami está aquí. Papá parado bajo la lluvia, esperando después de una clase tardía, empapado pero sonriendo. Finalmente, aquí está mi chico. He estado esperando. Fines de semana reconstruyendo la pequeña cocina juntos. Papá con el martillo. Mamá mezclando limonada. Yo pasando herramientas. Días de vacas flacas cuando la cena era solo pan y mermelada. Sin embargo, la mesa resonaba con risas. La familia lo es todo, siempre decía papá. Ahora todo se había ido, y todo lo que quedaba era este regalo comprado con sus vidas. Me derrumbé sobre su cama, las lágrimas empapando la almohada, el aroma de mamá envolviéndome como un abrazo. Había perdido a las personas que más amaba, pero encontré el regalo final que dejaron atrás. Agotado por los días de arreglos funerarios y la conmoción de este descubrimiento, mi mente giraba con imágenes del accidente. Regina, Alma. ¿Qué se supone que debo hacer con este dinero?, me pregunté, pero no llegó ninguna respuesta. Mis ojos se volvieron pesados. Me quedé dormido allí mismo en la habitación llena de recuerdos, rodeado por el aroma persistente de mis padres. Fue la primera vez desde que comenzó todo que me permití desmoronarme por completo. No más fingir ser fuerte. No más tragar lágrimas. Dormí profundamente, soñando con mamá y papá sonriéndome junto a la chimenea. Pero cuando desperté a la mañana siguiente, con la tenue luz del sol filtrándose a través de las cortinas, supe que mi vida había tomado un camino nuevo y desconocido. ¿Era este dinero esperanza o una carga? ¿Cómo reaccionaría Regina? Aún no lo sabía, pero una mezcla de anticipación y pavor ya estaba aumentando. La pesadilla apenas había comenzado y tenía que enfrentarla. A la mañana siguiente, me desperté temprano y preparé una taza de café negro, como siempre lo hacía papá. Sin azúcar, sin leche, solo lo suficientemente fuerte para despertar a los muertos. Caminé por la casa una última vez, un adiós silencioso a mis padres. La sala de estar seguía ordenada. El sillón de lectura de papá estaba vacío, esperando a que él volviera y recogiera el periódico. El aroma a madera aún persistía como si su aliento estuviera atrapado en las paredes. El pecho se me oprimió. Las lágrimas brotaron, pero me las tragué. Adiós, mamá. Adiós, papá, susurré mientras cerraba la puerta principal con llave. El clic de la cerradura sonó definitivo, cerrando de golpe un capítulo entero de mi vida. Me di la vuelta, caminé hacia la camioneta, con el aire frío posándose ligeramente sobre mis hombros. La casa era ahora el pasado, pero los recuerdos vivirían para siempre. Me alejé conduciendo, con el corazón pesado pero llevando un tenue destello de esperanza en la carpeta del seguro guardada en mi abrigo. De camino a la casa alquilada en el centro de Toluca, decidí parar en la compañía de seguros. Era un edificio de vidrio elegante en la zona comercial, un lugar al que los carpinteros corrientes como yo rara vez entraban. Mi pulso se aceleró mientras aparcaba, sintiendo que estaba entrando en una apuesta de alto riesgo. Aferrando la carpeta, me acerqué al mostrador de recepción, con la voz temblorosa. Estoy aquí para presentar una reclamación de seguro de vida. La joven recepcionista con un moño ordenado me miró con simpatía. Sí, señor Mercado. Necesitaremos verificar los documentos. Ha perdido a alguien cercano.
Asentí y le conté brevemente sobre el accidente, con la garganta cerrándoseme. Ella fotocopió todo, verificó las firmas y luego dijo, tardará unas semanas en procesarse, pero el papeleo está completo. Recibirá el dinero pronto. Más de 20 millones de pesos, ¿correcto? Asentí de nuevo, esperando que el regalo final que mis padres me dejaron me ayudara a mantenerme en pie a través de esta tormenta. Podría pagar deudas, comprar una casa nueva, tal vez incluso salvar el matrimonio si a Regina todavía le quedaba un gramo de sentimiento. Pero en el fondo, tenía miedo. Miedo de que el dinero no comprara la felicidad, solo complicara todo. Salí de la oficina y conduje a casa, con la mente dando vueltas con suposiciones. Si Regina se enteraba, ¿se quedaría? ¿O simplemente me vería como un hombre que heredó dinero de los muertos? Al entrar en nuestro barrio de alquiler deteriorado, con edificios de pintura descascarada, me congelé. Un reluciente sedán de lujo negro estaba aparcado justo en la entrada. Un Mercedes, del tipo que solo conducen los verdaderamente ricos. Un escalofrío me recorrió, una premonición de algo horrible. ¿De quién es ese coche?, murmuré, tratando de calmarme. Quizás un vecino, quizás alguien perdido. Lo ignoré, aparqué a su lado y empujé la puerta principal. El olor a comida fría y sin comer me golpeó, pero el silencio era antinatural. Entonces me detuve en seco. En la sala de estar estaba Regina, mi esposa, de 30 años, todavía deslumbrante con cabello dorado y ojos azul hielo. A su lado estaba nuestra hija de 6 años, Alma, con sus grandes ojos redondos y sonrisa inocente. Pero esta no era una escena familiar cálida. Había maletas hechas. Sus pertenencias estaban apiladas ordenadamente como si se fueran para siempre. Mi corazón martilleó. Mis extremidades se enfriaron. ¿Qué está pasando? ¿A dónde te llevas a mi hija?, susurré, sabiendo ya la respuesta. El pánico surgió. Me precipité hacia adelante y tiré de Alma a mis brazos, abrazándola tan fuerte que temía perderla en el momento en que la soltara. Ella me devolvió el abrazo, sollozando. Papi, te extrañé mucho. El olor lechoso de su cabello, el calor de su pequeño cuerpo. Las lágrimas amenazaban con derramarse. SHH. ¿Está bien, cariño? No llores, murmuré, besando su frente. Mis ojos ardían mientras miraba a Regina, con la voz cruda de furia y dolor. Regina, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Dejarme ahora mismo? Mis padres acaban de morir. Su funeral fue ayer. ¿Y tú? ¿Estás haciendo las maletas así? Ella se quedó allí, con la cara como el hielo, una extraña usando el cuerpo de la mujer que una vez amé. Con los brazos cruzados, habló en un tono plano y sin emociones. Damián, este matrimonio terminó para mí hace mucho tiempo. Necesitas aceptar la realidad. Quiero una vida diferente. Una que no puedes darme. Se sintió como un mazazo en el pecho. Apenas podía respirar. ¿Es eso todo lo que es? Casas, coches, viajes lujosos. Mi voz temblaba. Regina dio una sonrisa fina y amarga. Estoy cansada de luchar. He terminado. Apreté a Alma más fuerte, mirando directamente a Regina, mi voz cayendo casi a una súplica. Puedo perdonar todo. Lo que sea que hayas hecho, no lo sacaré a relucir. Solo vuelve. Podemos empezar de nuevo. Alma necesita a ambos padres. No puede crecer extrañando a uno de nosotros. Miré a nuestra hija, luego de vuelta a Regina, cada palabra ahogada por la desesperación. ¿Qué crees que le hará crecer sin mí? Alma se aferró a mi camisa, con los ojos brillantes mientras miraba a su madre y decía con una voz pequeña y clara, Mami, quiero quedarme con papi. Pero Regina apartó a Alma de un tirón sin dudarlo, incluso mientras nuestra hija gritaba y luchaba para no dejarme. Alma, ven con mamá ahora, espetó, tirando tan fuerte que la niña tropezó y cayó. El llanto de Alma me desgarró. Papi, no dejes que me lleven. Tengo miedo. Mi corazón se hizo añicos. Me abalancé para recuperarla, pero Regina me empujó. No la toques. No eres apto para ser su padre. Me derrumbé en el suelo, con las lágrimas corriendo, la voz quebrada.
Por favor, Regina, no hagas esto. Te lo ruego. Ella ni siquiera miró atrás. Arrastró a Alma hacia la puerta, con las ruedas de la maleta retumbando detrás de ella. Afuera, un hombre salió del sedán de lujo, nada menos que el amante de Regina, Orlando Lozano. Un hombre mayor, de la edad de mi padre, de cabello plateado, traje caro y sonrisa engreída. Abrió la puerta para Regina como si todo hubiera sido ensayado. Ella levantó a Alma, que todavía sollozaba, dentro del coche, y el Mercedes rugió alejándose, dejando solo el sonido del motor desvaneciéndose en el aire frío. Me quedé congelado en la casa vacía mientras mi mundo entero colapsaba de nuevo en el lapso de segundos. Mis piernas temblaban, mis puños se cerraron hasta que sacaron sangre. Los gritos de Alma todavía resonaban en mi cabeza como una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Por qué? ¿Cómo llegó a esto?, grité solo, golpeando mi puño contra la pared hasta que mis nudillos sangraron. La sala de estar estaba hueca ahora, llevando solo el rastro tenue del perfume de Regina, un cruel recordatorio de la traición. Los recuerdos de nuestro matrimonio se estrellaron contra mí como una inundación, asfixiándome. Los felices primeros días, conociéndonos en una cafetería, Regina radiante, diciendo, «Eres el hombre con el que siempre he soñado». Nuestra noche de bodas envueltos en mantas cálidas, prometiendo para siempre. El momento en que nació Alma. Sosteniéndola por primera vez en el hospital. Lágrimas de alegría. Mi hermosa niña. Tardes llenas de risas. Alma contando historias de la escuela. Regina besándome. Eres la roca de esta familia. Todo había sido mi orgullo, mi razón para superar días largos y agotadores en el taller. Pero luego los cambios se arrastraron, ensanchándose en un abismo insalvable. Primero el desdén. Solo eres un carpintero con un sueldo patético. ¿Cómo se supone que vas a mantenernos? Luego las comparaciones. Mis amigas se casaron con hombres ricos con coches bonitos. ¿Qué tengo yo? Llegar tarde a casa con excusas extrañas. Reunión de trabajo de emergencia, pero llevando el olor de la colonia de otro hombre. Protegiendo su teléfono, bloqueado con contraseña, nunca dejándome acercarme a él. Sospechaba, pero cerré los ojos, creyendo que el matrimonio requería confianza. El punto de ruptura llegó hace unos meses cuando accidentalmente vi a Regina saliendo de un hotel de lujo en el centro, con el brazo de Orlando alrededor de su cintura, besándola bajo las luces de neón. Mi corazón se detuvo. Me quedé congelado en la esquina de la calle, con las lágrimas rodando. Imposible, pensé, pero la prueba era innegable. La confronté en casa. Ella negó todo. Estás imaginando cosas. Deja de ser paranoico. Desde ese día, nuestro matrimonio pendía de un hilo, pero me aferré a él por el bien de Alma. Y ahora, viendo el Mercedes desaparecer por la calle, entendí que esto no era solo una traición. Era el amargo final de la vida que había luchado por mantener unida durante 6 años. Me derrumbé en el suelo, sollozando como un niño, con las manos agarrando mi cabeza. La casa estaba vacía. No más risas de Alma. No más calidez de Regina. El futuro se veía negro como la boca del lobo. Padres muertos, esposa ida, hija arrebatada. El dinero del seguro ahora se sentía como una broma cruel. ¿Podía comprar de vuelta una familia? El dolor y el pavor surgieron, preparándome para días aún más oscuros. Yací retorciéndome en el suelo, con la mente dando vueltas con la imagen de Orlando abriendo la puerta del coche. Regina llevándose a nuestra hija gritando mientras yo estaba impotente. A partir de este día, mi vida sería una lucha interminable. En ese momento de total desesperación, decidí ir a la casa de mis suegros. Era mi última esperanza. Tal vez Quintín y Bianca Villaseñor harían entrar en razón a Regina, o al menos me ofrecerían una pizca de consuelo. Eran sus padres. Tenían que preocuparse por su propia nieta, ¿no? Conduje hasta su lujosa casa en Metepec, una de las zonas más exclusivas cerca de Toluca, un lugar donde siempre me sentí fuera de lugar con mi ropa de carpintero polvorienta. La enorme puerta de madera se abrió y Quintín, alto, de cabello plateado, siempre de traje, me miró con ojos fríos como el hielo. Bianca estaba detrás de él, perfectamente maquillada, sin un atisbo de sonrisa. «Damián, ¿qué estás haciendo aquí?»,
preguntó Quintín, con voz seca como el polvo. Entré en su enorme sala de estar, muebles de cuero, arte caro en las paredes, y traté de mantener mi voz firme. Señor, Regina se fue. Se ha ido con Orlando. Por favor, hable con ella. Convénzala de que vuelva por el bien de Alma. Pero en el momento en que terminé de contarles lo que pasó, sus rostros se torcieron de ira. Quintín golpeó su puño contra la mesa de centro de cristal. El golpe me hizo estremecer. ¿No pudiste mantener a tu esposa, y ahora vienes lloriqueando aquí? Eres un fracasado inútil de clase baja. Regina ha sufrido suficiente arrastrándose por la vida contigo. ¿Crees que te la mereces? Sus palabras golpearon como cuchillos. Me quedé congelado, tartamudeando. Pero ella me engañó. Y se llevó a mi hija. Él me cortó. ¿Engañar? Ella no te engañó. Deberías culparte a ti mismo por nunca ser capaz de proveer. Regina es mi hija. Merece una vida mejor que rascarse la vida con un carpintero como tú. Bianca fue aún más fría. Brazos cruzados, voz plana como un veredicto. Damián, conoce tu lugar. Regina merece un hombre de verdad y una vida de verdad. No te queda nada para retenerla. Deja este apego inútil. Sin simpatía, sin piedad. Me miraban como a un mendigo, una cosa desechada. Mi pecho se contrajo. La humillación me quemaba. Pero Alma es su nieta. Me necesita. Quintín señaló la puerta. Largo de aquí y no vuelvas nunca. No queremos nada que ver contigo. Me echaron. La puerta se cerró de golpe tras de mí. Me quedé en su umbral, con los copos de nieve cayendo, las lágrimas congelándose en mis mejillas. Una humillación que nunca había conocido hizo que mis piernas temblaran como si alguien me hubiera pateado directamente en el pecho. ¿Cómo pueden hacer esto? Son familia. Conduje a casa, con la mente en caos, el corazón latiendo con preocupación por Alma. ¿Dónde estaba? ¿Estaba llorando? Los días que siguieron, me enterré en el trabajo desde el amanecer hasta el anochecer para adormecer el dolor. El taller se convirtió en mi refugio. El golpe constante del martillo, el grito de la sierra, el olor a madera fresca me ayudaban a olvidar durante unas horas. Trabajé como un loco, construyendo mesas, armarios, estantes, hasta que mis manos estuvieron callosas y sangrando. Pero cada noche, al regresar a la casa vacía, los gritos de Alma y la imagen de Regina alejándose me apuñalaban como agujas. La sala de estar estaba en silencio. Sin risas infantiles, sin el olor de la cocina de Regina. Me sentaba en el sofá, abrazando el oso de peluche de Alma, con las lágrimas cayendo. Niña, papi te extraña mucho. Noches de insomnio, mirando al techo, esperando ansiosamente noticias del abogado. El divorcio venía, pero ¿qué pasaba con Alma? Llamaba a Regina todos los días. Ella bloqueó mi número. El dolor se apilaba más alto. Quería colapsar, pero apreté los dientes. Por ella. Tengo que seguir adelante. Exactamente un mes después del funeral, el pago del seguro de vida, más de 20 millones de pesos de mis padres, aterrizó en mi cuenta. Recibí la notificación del banco y me senté mirando la pantalla, entumecido. El saldo había saltado a exactamente 24 millones de pesos. Mi corazón se apretó, gratitud y agonía se retorcieron juntas ante el terrible precio de ese dinero. Mamá, papá, gracias, susurré entre lágrimas. Era el escudo final que me dejaron, comprado con sacrificios silenciosos que nunca conocí. Recordé comidas escasas, la forma en que renunciaban silenciosamente a sus propios deseos solo para ahorrar para tu futuro, hijo. Ahora ese futuro había llegado, pero ellos no estaban aquí para verlo. Me quedé congelado, perdido en mis pensamientos. Pagar deudas, comprar una casa, usarlo para luchar por Alma. Pero debajo de cada plan, el dolor permanecía intacto. El dinero no podía traer de vuelta a mis padres, y todavía no había traído a mi hija de vuelta a mis brazos. 2 semanas después, la sesión de mediación se llevó a cabo en el juzgado de lo familiar de Toluca. Llegué temprano con mi viejo traje, aferrando documentos financieros, aferrándome a la frágil esperanza de que el amor y el dinero del seguro que acababa de recibir aún pudieran arreglarlo todo.
Mi corazón latía con fuerza mientras entraba en la habitación fría con sus mesas de madera y sillas duras. Regina entró luciendo relajada y segura, con un vestido caro, el cabello en un elegante moño, flanqueada por su propio abogado. Me miró una vez, con los ojos llenos de desprecio como si fuera un extraño. La jueza, una mujer de mediana edad, preguntó: «Señor Mercado, ¿qué desea decir en esta mediación?». Hablé, con voz temblorosa pero sincera. «Su señoría, quiero reconstruir mi familia. Amo a mi esposa y a mi hija. Estoy listo para perdonar todo, la aventura, la traición. Acabo de recibir más de 20 millones de pesos del seguro de vida de mis padres. Estoy dispuesto a usar cada centavo para su futuro si Regina vuelve por el bien de Alma, su señoría». Miré a Regina desesperadamente, esperando un destello de sentimiento. Ella simplemente sacudió la cabeza con frialdad. «No, su señoría, este matrimonio ha terminado. No necesito ese dinero. Mi futuro será mucho más rico que eso. Solicito el divorcio y la custodia completa de Alma». Sus palabras fueron un cuchillo. Todos mis esfuerzos se desmoronaron al instante. Me quedé congelado, agarrando la silla, con las lágrimas amenazando. «Regina, ¿cómo puedes?». Ella ni siquiera me miró, solo le sonrió a su abogado. La mediación terminó sin acuerdo, dejándome con un dolor aún más pesado. El mes siguiente fue un infierno. Envié mensajes de texto, llamé, envié correos electrónicos. Largos mensajes de súplica rogando por la reconciliación. «Arreglaré todo. Solo vuelve por Alma». Envié fotos viejas, recuerdos felices, esperando despertar algo en ella. Sin respuesta. Finalmente, bloqueó todas las formas en que intenté contactarla, cortando el último hilo de esperanza. Me senté solo en la casa silenciosa, mirando un teléfono muerto, con el corazón destrozado. «Alma, ¿qué hago ahora?». Esas noches soñaba con ella llorando por mí, despertando empapado en sudor, temiendo la fecha final del tribunal. Cuando llegó la audiencia oficial de custodia, la sala del tribunal estaba llena de abogados y testigos. Le conté al tribunal sobre la herencia masiva y mi amor por mi hija. «Su señoría, tengo más de 20 millones de pesos para mantener a Alma. Soy su padre y la amo más que a nada. Por favor, concédame la custodia». Pero mi ingreso inestable de carpintero fue pintado como precario. «Salarios bajos, horas irregulares», sonrió con sorna el abogado de Regina. «El señor Mercado es solo un carpintero. ¿Cómo puede posiblemente mantenerla?». Regina, respaldada por la vasta riqueza de Orlando Lozano, se sentó con confianza. Orlando estaba en la galería, con un traje reluciente, testificando: «Les daré a Regina y a Alma todo. Una mansión, las mejores escuelas, seguridad las 24 horas». Regina asintió. «Puedo proporcionar una vida mucho más estable de lo que él jamás podría». La jueza dictaminó: «Custodia completa para Regina». Las palabras golpearon como un trueno. Apenas podía mantenerme en pie mientras salía de la sala del tribunal, con las piernas temblando, la mano apoyada contra la pared. Se sentía como si todo mi mundo acabara de caer en un abismo sin fondo. Padres muertos, esposa ida, hija perdida. La última luz de mi vida se había apagado. Me arrastré a casa, con la mente dando vueltas con imágenes de Alma, mi pequeña con sus mejillas regordetas y risa cantarina. Ahora pertenecía a Regina y Orlando, las dos personas que me habían robado todo. Me la imaginaba llorando por su papá en la noche, y yo no podía alcanzarla. Cerré la puerta de golpe y me derrumbé en el suelo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Regina. Mi corazón latía con fuerza. Lo abrí con un destello desesperado de esperanza de que se hubiera arrepentido de todo. Pero no, solo un mensaje corto y frío. «Nos mudamos a San Pedro Garza García. No nos busques ni nos molestes de nuevo. Se acabó». Eso fue todo. Sin preguntas, sin piedad. Las palabras cortaron más profundo que el fallo de la jueza. Me di cuenta de que no solo había perdido la custodia, me habían despojado brutalmente incluso del derecho a visitar a mi propia hija. Regina me estaba sacando por completo, llevándose a Alma muy lejos, al estado de Nuevo León, como si me borrara de su vida para siempre.
¿Cómo puedes hacerme esto?, rugí, golpeando la pared hasta que mis nudillos sangraron. Las lágrimas caían a raudales. Todo mi cuerpo temblaba. El dolor era tan enorme que apenas podía respirar. Me senté allí mirando la pantalla oscura del teléfono, esperando desesperadamente una disculpa de seguimiento que nunca llegó, solo un silencio mortal. Me hundí en la desesperación y recurrí al alcohol para hacer que todo desapareciera. Al principio, era solo un vaso de whisky para adormecer el dolor, pero día tras día, bebía hasta desmayarme. Me despertaba con la cabeza palpitando, agarraba una botella de la nevera y bebía en lugar de café. ¿El trabajo? Lo abandoné. En el taller, mis manos temblaban tanto que no podía sostener un martillo derecho. Los clavos entraban torcidos. Los colegas susurraban: Damián, ¿qué te pasa? Vete a casa y descansa. Iba a casa, abría otra botella, bebía hasta desmayarme en el suelo. Esas noches soñaba que Alma corría a mis brazos solo para despertar en una habitación vacía. Cada timbre o llamada telefónica hacía que mi corazón se acelerara. ¿Eran noticias sobre mi hija? Pero nunca era nada, solo el viento aullando. Una noche, borracho y perdido, conduje sin pensar y terminé en la vieja casa de mis padres. La camioneta se desvió por las carreteras oscuras, con los faros cortando la oscuridad. No sabía dónde iba hasta que me encontré aparcado frente al lugar familiar, con la luz del pórtico aún encendida por el sensor de movimiento. No me atreví a entrar. Me sentía demasiado patético. Un fracasado borracho y desempleado que lo había perdido todo. Simplemente me senté en el pórtico helado, con el frío posándose en mi abrigo, preguntándome cuán decepcionados estarían mamá y papá. Mamá, papá, me he convertido en un borracho, susurré, con las lágrimas congelándose en mis mejillas. El pórtico estaba helado, el viento silbaba a través de las grietas, pero los cálidos recuerdos me inundaron como un torrente. Cada recuerdo de mis padres cobró vida. Cuando era pequeño y me acosaban en la escuela, papá se sentaba a mi lado, con la mano en mi hombro. Hijo, levántate. Nunca dejes que nadie te mantenga abajo. Mamá me abrazaba y me limpiaba las lágrimas. La vida puede ser cruel, pero si eres lo suficientemente fuerte, no puede romperte. Sus constantes lecciones sobre la resiliencia, sobre nunca rendirse sin importar qué. Esos recuerdos arrojaron una luz dura sobre la ruina en la que me había convertido. Un hombre adulto acurrucado borracho en un pórtico sin nada más que dolor. Recordé una tarde arreglando el techo del pórtico con papá. El sol brillaba intensamente. Él estaba sudando, martillo en mano. Un hombre puede ser pobre en dinero o suerte, pero nunca debe ser pobre en voluntad. Cae donde estás, y luego levántate de nuevo, hijo. Esas palabras resonaron en mi cabeza como una bofetada para despertar, nítidas y claras en la muerte de la noche. De repente, me desperté de golpe. Me abofeteé fuerte en la cara 2 veces, con las mejillas ardiendo, tratando de sacar al hombre que solía ser de la ruina del dolor y el fracaso. Los chasquidos agudos resonaron en la noche tranquila y me pusieron completamente alerta. No puedo seguir así, gruñí, deteniendo las lágrimas. Apreté los puños y juré a mis padres que no me quedaría roto, que no me dejaría llevar más lejos, que me levantaría de nuevo y me convertiría en el hijo del que pudieran estar orgullosos. Lo prometo, mamá, papá, empezaré de nuevo. Me puse de pie, con las piernas aún temblando, pero la voluntad había regresado. Conduje a casa, con la mente más clara de lo que había estado en meses, con el corazón latiendo con un nuevo plan. Este era el punto de inflexión, de las cenizas, renacería. Al día siguiente, volví a la casa alquilada y comencé a planear una nueva vida con el dinero del seguro intacto. Más de 20 millones de pesos estaba en la cuenta, un recordatorio de mis padres. Elegí el camino de la inversión aunque tenía 0 experiencia. Solo determinación ardiendo dentro de mí. ¿Invertir? ¿Estás loco, Damián? ¿Eres carpintero?, me pregunté, con el pulso acelerado por los nervios. Pero recordé las palabras de papá: aprender es la clave. Compré libros sobre finanzas y el mercado de valores, El hombre más rico de Babilonia, El inversor inteligente de Warren Buffett. Pasé horas frente al ordenador viendo vídeos de YouTube, tomando cursos gratuitos en línea sobre acciones y ETF. Al principio, mi cabeza daba vueltas con términos desconocidos.
Estudiaba día y noche, durmiendo solo 4 o 5 horas, viviendo a base de café negro fuerte en lugar de comidas. «Puedes hacer esto, Damián», me dije, con las manos temblorosa mientras abría mi primera cuenta de inversión. Luego comencé a invertir, pequeñas cantidades al principio, unos pocos miles en acciones de primera categoría como Apple y Microsoft. Mi corazón latía con fuerza cuando pulsaba comprar, aterrorizado y eufórico, y milagrosamente el mercado subió. Obtuve ganancias constantes, 5%, 10%, luego 20% en solo unos meses. He encontrado una salida, pensé, con la primera sonrisa real en meses rompiendo en mi rostro. Pasaron 4 años. Mi cartera de inversiones alcanzó los 300 millones de pesos. Apenas podía creerlo. De un carpintero desempleado y con el corazón roto a un multimillonario. Me mudé a una hermosa casa en un tranquilo suburbio de Toluca, dejando atrás el lugar lleno de recuerdos dolorosos para comenzar una nueva vida. La nueva casa era espaciosa, con un jardín y una oficina dedicada donde seguía los mercados cada mañana. Compré un coche nuevo, vestía elegantemente pero nunca de forma extravagante. Recordando las palabras de papá, el dinero es una herramienta, no la meta. La vida había cambiado más allá de la imaginación. Me uní a grupos de inversión, hice amigos con personas exitosas, incluso doné a organizaciones benéficas para niños huérfanos. Sin embargo, no importa cuánto tiempo pasara, el dolor por Alma nunca se desvaneció. Cada noche, mientras me sentaba solo junto a la chimenea, todavía me preguntaba cómo había crecido mi hija, cómo vivía y si todavía recordaba al padre que la amaba más que a su propia vida. Una tarde cualquiera, estaba sentado en mi oficina revisando mi cartera de inversiones, la espaciosa habitación con un escritorio de nogal que construí yo mismo, pantallas de ordenador brillando con gráficos de acciones verdes y rojos. Cuando sonó el teléfono inesperadamente, número desconocido, código de área desconocido, 81. Ni Toluca, ni la Ciudad de México. El timbre era insistente, urgente, enviando un escalofrío helado por mi espalda. Mi corazón se aceleró. Un vago pavor surgió dentro de mí. ¿Quién podría ser?, murmuré, con la mano temblando ligeramente mientras descolgaba. Durante los últimos 4 años, rara vez había recibido llamadas de números desconocidos. Mi nueva vida eran reuniones de Zoom con socios, no sorpresas como esta. Miré la pantalla. Código de área de Monterrey. Mi corazón se detuvo. Nuevo León, donde Regina se había llevado a Alma. La adrenalina surgió. Contesté, con la voz temblorosa. Soy Damián. ¿Quién es? Al instante, escuché la voz de una niña, sin aliento y temblorosa, tratando de contener el terror. Las palabras salieron en jadeos rotos y sollozantes. En un solo segundo, supe que era Alma, mi hija. Mayor ahora, pero inconfundiblemente su voz, la que escuchaba en mis sueños cada noche. Mi corazón se congeló, luego latió como tambores de guerra. Alma, cariño, eres tú, susurré, con la voz quebrada, las lágrimas brotando. 4 años sin escucharla, y ahora llegaba. No risas alegres, sino sollozos de pánico y desesperación. Su voz era frenética, interrumpida por llantos con hipo. Pape, ayúdame. Me están pegando. La dirección es calle Roble 245, Colonia Chipinque, San Pedro. Por favor, sálvame. Las palabras sálvame se estiraron en pura desesperación, como un grito desde el fondo de un pozo. Luego la línea se cortó. Pitidos mecánicos fríos. Me quedé congelado, con el teléfono aún presionado contra mi oreja, el cerebro luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Alma, mi pequeña, está siendo golpeada. El horror se estrelló contra mí como un maremoto, barriendo todo pensamiento racional. Todo mi cuerpo se entumeció. Mi corazón se apretó tanto que apenas podía respirar. El instinto paternal dominó el miedo y el cálculo. No pensé en leyes ni riesgos. Solo mi hija con dolor, necesitando a su papá. Regina y Orlando. ¿Qué le habían hecho a mi hija? La rabia y el terror explotaron dentro de mí. La adrenalina surgió, haciendo temblar mis extremidades, pero mis acciones fueron decisivas. Sin pensarlo 2 veces, salí disparado de la habitación, agarré mis llaves y abrigo, cerré la puerta de golpe tras de mí,
salté a mi nuevo SUV y pisé el acelerador a fondo hacia San Pedro Garza García, la dirección que mi hija había logrado jadear. La carretera 57 volaba bajo las ruedas, pero todo lo que veía era la cara aterrorizada de Alma. Mi corazón sentía que estaba a punto de estallar. Aceleré muy por encima del límite, con los faros destellando en la luz que se desvanecía. «Aguanta, cariño». «Papi, ya va», murmuré, con las lágrimas corriendo por mi cara. El viaje duró casi 10 horas, pero no paré. Solo entré en gasolineras para llenar el tanque y comprar agua para mantenerme despierto. Mi mente giraba con recuerdos. La pequeña Alma quedándose dormida en mis brazos, susurrando, «Papi es mi superhéroe». Y ahora estaba en algún tipo de infierno, siendo golpeada. Me imaginé a Orlando, ese bastardo de 70 años, golpeándola, y la furia hirvió dentro de mí. ¿Y Regina lo sabía? ¿Era parte de ello? Cada kilómetro en las carreteras, con el viento aullando, mi ansiedad aumentaba. Solo mantén a mi bebé a salvo, recé, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Cayó la noche. Las estrellas brillaban sobre el cielo del norte. Pero nunca miré hacia arriba, solo al GPS. Calle Roble 245, San Pedro, un barrio residencial extremadamente lujoso. Pero para mí, era un campo de batalla. Cuando llegué, era tarde. Las calles estaban en silencio bajo tenues farolas. Aparqué a una cuadra de distancia, apagué los faros y corrí directo a la casa. Una mansión moderna con luces aún encendidas dentro. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Me arrastré hasta la ventana delantera, escondiéndome detrás de los arbustos. La escena interior me golpeó como una pesadilla. Orlando estaba blandiendo un cinturón de cuero sobre la espalda de Alma, rugiendo maldiciones de borracho. «¿Mocosa? ¿Así es como te enseño?» Su voz era espesa por el alcohol. Alma, mi hija, ahora de 10 años, más alta, más delgada, estaba acurrucada, con los brazos sobre la cabeza, recibiendo los golpes en silencio, solo escapando sollozos débiles y ahogados. Mi sangre hirvió, la visión se nubló de rabia. Regina estaba allí mismo, de brazos cruzados, viendo cómo golpeaban a su propia hija como si no fuera nada. Incluso regañaba, «Te lo mereces. Compórtate o recibirás más». Ni un solo movimiento para detenerlo. Ni rastro de misericordia. Mi corazón se hizo añicos. Esta era su madre. La mujer que una vez amé. Por un segundo, me congelé en estado de shock. Pero entonces la pura furia detonó dentro de mí. Cargué contra la puerta principal y la derribé de una patada con todas mis fuerzas. La puerta de madera explotó fuera de sus bisagras, astillas volando por todas partes, toda la habitación temblando por el impacto. Orlando giró borracho y con la cara roja, demasiado lento para reaccionar antes de que mi puño se estrellara contra su cara. El golpe lo envió tambaleándose contra la pared, aturdido, con sangre manando de su nariz. «¿Quién diablos eres tú para irrumpir en mi casa?», gruñó, agarrándose la cara. No respondí, solo vi rojo. Regina se puso blanca como un fantasma, aturdida de que yo hubiera aparecido tan repentinamente. Sus ojos estaban muy abiertos por la conmoción y la furia al ser atrapada en el acto. «Damián, ¿cómo estás aquí?», tartamudeó. Orlando rugió y cargó como un animal herido, blandiendo el cinturón. Chocamos juntos, puños, muebles, caos. Me agarró del cuello y me dio un puñetazo en el estómago. Pero yo, alimentado por años de músculo de carpintería y rabia ciega, lo empujé hacia atrás sobre la mesa del comedor, con cristales y madera rompiéndose. «¿Te atreves a golpear a mi hija?», bramé, lloviendo golpes en su cara. Regina gritó desde el margen. «¿Estás loco? Sal de nuestra casa o llamaré a la policía». Pero retrocedió, aterrorizada por la rabia que nunca había visto en el esposo gentil que una vez conoció. La pelea duró solo unos minutos. Sangre, respiración pesada, destrucción. Hasta que el grito desesperado y roto de Alma cortó todo. «Papi, para, por favor». Ese sonido rasgó el mundo por la mitad. Solté instantáneamente a Orlando y corrí hacia mi hija, tirando de su cuerpo tembloroso hacia mis brazos. Ella temblaba violentamente, pequeña y aterrorizada, acurrucándose en mí.
La abracé fuerte, con las lágrimas corriendo. Estoy aquí, cariño. Papi te tiene. Se acabó. El olor de su cabello, el calor de su pequeño cuerpo, todo lo que había perdido durante 4 largos años regresó. En ese momento, supe que si hubiera llegado incluso minutos más tarde, mi hija podría no haber tenido otra oportunidad de pedir ayuda. En el momento en que la habitación quedó en silencio después de la lucha, las sirenas de policía atravesaron repentinamente la noche afuera, agudas y cortando la oscuridad. Luces rojas y azules barrieron las ventanas, destellando a través de las paredes, haciendo que los tres yo, Regina y Orlando giráramos hacia el sonido en estado de shock. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién llamó a la policía? ¿Regina o un vecino que escuchó el ruido? Alma tembló más fuerte en mis brazos, susurrando, «Papi. La policía está aquí». La abracé más fuerte, murmurando, «Está bien, cariño. Papi está justo aquí». Orlando se puso de pie tambaleándose, limpiándose la sangre de la nariz, con la cara torcida de dolor. «Maldita sea. Los policías están aquí». Regina retrocedió, con la mano sobre la boca, los ojos moviéndose como si calculara su historia. Las sirenas se hicieron más fuertes, luego se detuvieron justo afuera. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Esto podría ser la salvación o un desastre mayor. Alma me había llamado en secreto, pero ahora la policía estaba aquí. Todo podría cambiar. La tensión aumentó. Acerqué más a Alma, listo para protegerla a cualquier precio. 2 oficiales entraron por la puerta principal destrozada. Manos descansando en sus fundas, ojos escaneando la habitación rápidamente. El más alto, de hombros anchos y barba espesa, ladró, «Policía de San Pedro». Recibimos un informe de un altercado físico, gritos y un niño llorando en esta dirección. Todos quédense donde están. La oficial más joven iluminó la escena con una linterna. Asimilaron la sala de estar destrozada, los muebles volcados, los fragmentos brillantes de vidrio, el cinturón de cuero tirado en el suelo junto a Orlando. Luego sus ojos se posaron en mí, acunando a una niña pequeña que sollozaba y temblaba, y a los 2 adultos ensangrentados y desaliñados cerca. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar, esperando su reacción. El oficial masculino dio un paso adelante, con voz firme. «Todos sepárense ahora. Manos donde pueda verlas. Expliquen exactamente qué pasó». Su mano se mantuvo cerca de su arma. Regina entró en pánico, con la cara cenicienta, tartamudeando. «¿Oficiales?», él irrumpió. «Nos atacó». Orlando, con los ojos desorbitados de rabia, rugió. «Eso es correcto. Arréstenlo. Es un invasor de hogares». Mantuve a Alma presionada contra mi pecho, protegiéndola, y hablé tan calmado como pude a pesar de mi voz temblorosa. «Soy su padre. Mi hija me llamó rogando por ayuda. Llegué aquí y la encontré siendo abusada. Solo quiero sacarla de aquí». La oficial se acercó, su expresión suavizándose cuando vio a Alma. «¿Está bien la niña? Déjenos ver». De mala gana, aflojé un poco mi agarre, manteniendo todavía un brazo protector alrededor de sus hombros. Nos ordenaron a todos separarnos y dar declaraciones. Les conté todo lo más calmado posible, la llamada desesperada de Alma, su llanto pidiendo ayuda por teléfono, lo que vi a través de la ventana, Orlando azotándola con el cinturón mientras Regina miraba y regañaba. Mi voz se quebró mientras lo describía. Ella me llamó sollozando pidiendo ayuda. Irrumpí y lo vi golpeando a mi hija con ese cinturón. Su propia madre simplemente se quedó allí gritándole. No podía quedarme quieto y no hacer nada. Señalé las marcas frescas en la espalda de Alma, con las lágrimas rodando por mi cara. El oficial masculino tomó notas, con el rostro sombrío. «Usted es el padre biológico». «Identificación». Saqué mi cartera, licencia de conducir, acta de nacimiento de Alma, documentos que había llevado durante años, de alguna manera sintiendo que un día los necesitaría. Verificaron rápidamente y asintieron. Orlando y Regina seguían gritándose el uno al otro. Orlando, con la cara hinchada, me señaló. Irrumpió en mi casa, me atacó sin razón. Solo estábamos disciplinando a la niña.
Ella hizo una llamada telefónica a escondidas y desobedeció. Regina asintió frenéticamente, evitando los ojos de Alma. Exactamente, oficiales. Somos sus padres legales. Él, mi exmarido, irrumpió y agredió a Orlando. Nos estábamos defendiendo. Trató de forzar una sonrisa, pero su cara estaba blanca como un fantasma, con las manos temblando. La miré fijamente, con el corazón roto. ¿Disciplina con un cinturón, y tú simplemente mirabas mientras golpeaban a tu propia hija? La oficial cortó. Silencio. Escucharemos a uno a la vez. No confiaban plenamente en nadie. La sospecha llenaba sus ojos mientras inspeccionaban la escena. Comenzaron a tomar declaraciones formales. Yo primero, luego Regina, luego Orlando. Reconté todo en detalle. Voz firme pero emocional. El viaje frenético desde Toluca. La llamada rota de ayuda de Alma. Ella me rogó que la salvara. Soy su papá. Tenía que venir. Fotografiaron la escena. Flashes de cámara capturando los muebles volcados, la sangre en el suelo, el cinturón retorcido. Embolsa esto, dijo el oficial masculino, deslizando el cinturón en una bolsa de pruebas con manos enguantadas. Luego le pidieron a Alma que se apartara para examinarla. Mi corazón se apretó mientras la dejaba ir. Cariño, diles a los oficiales la verdad. Papi está justo aquí. No tienes que tener miedo. La oficial llevó suavemente a Alma a la esquina, con voz suave. Solo dime qué pasó, cariño. Alma lloró, con voz pequeña. El señor Orlando me pegó con el cinturón. Porque llamé a mi papá. Mami solo miraba. Cuando la oficial levantó la camisa de Alma, sus brazos, espalda y hombros estaban cubiertos de ronchas rojas frescas y moretones morados más viejos. Miré y sentí que mi corazón se hacía añicos. Las lágrimas cayeron. Dios mío, mi pequeña niña, monstruos. La mandíbula de la oficial se tensó con ira. Le hizo una señal a su compañero. Fotografía todo. Esto es claro maltrato infantil. La cámara disparó repetidamente, documentando cada marca. Orlando murmuró, era solo disciplina. Pero lo ignoraron, con los ojos fríos. Inmediatamente, informaron a Regina y Orlando que iban a ser llevados al Ministerio Público para ser interrogados sobre abuso infantil y violencia doméstica. El oficial masculino ordenó, ustedes dos vienen con nosotros. Cooperen. Orlando, apestando a alcohol, maldijo y se resistió. Malditos policías. Soy Orlando Lozano. Tengo dinero. No pueden tocarme. Empujó al oficial. En segundos, fue golpeado contra el suelo, con el brazo torcido detrás de él, las esposas haciendo clic. ¿Resistencia a la autoridad? Ese es otro cargo. Regina se quedó congelada, con el rostro sin color, los ojos salvajes mientras Orlando era sometido. Ella tartamudeó, oficiales, por favor. Se equivocan. Él irrumpió. Pero la oficial la esposó silenciosamente más gentilmente y la sacó. Regina sollozó. No hice nada malo. Pero no mostraron simpatía. La oficial se volvió hacia mí, verificando 2 veces mi identificación. Señor Mercado, usted es el padre biológico y no muestra signos de dañar a la niña. Vino a protegerla. Asentí, con la voz temblorosa. Sí, señora. Solo quiero a mi hija a salvo. Asintieron. Llévesela y váyase inmediatamente por su seguridad. Nos pondremos en contacto con usted para las declaraciones completas más tarde. Llévela a un hospital para que la examinen. El alivio me inundó, aunque la tensión aún se apoderaba de mi pecho. ¿Me creerían completamente? Mientras Regina y Orlando eran escoltados a las patrullas, Orlando aún maldiciendo, Regina llorando, me quedé sosteniendo a mi hija sollozando, viendo las luces rojas y azules desaparecer por la calle vacía. Por primera vez en años, sentí que realmente tenía la oportunidad de sacar a mi pequeña de la oscuridad. Alma apoyó la cabeza en mi hombro. Papi, me hicieron daño. Tenía mucho miedo. Besé su frente. Se acabó, cariño. Papi te lleva a casa.
Las patrullas se alejaron a toda velocidad, dejándonos en la noche tranquila. Pero la ansiedad persistía. Declaraciones en el hospital, el futuro. Todo apenas comenzaba. Llevé a Alma al coche. Su pequeño cuerpo se sentía aterradoramente ligero, temblando como una hoja de otoño en el viento. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, la adrenalina de la pelea corriendo por mis venas, haciendo que mis extremidades estuvieran rígidas y entumecidas. Cariño, papi te lleva al hospital, ¿vale? Para que los médicos puedan comprobar si estás herida, susurré, con la voz temblorosa de miedo por tocar su dolor. Alma asintió débilmente, enterrando su cara en mi pecho. Sus sollozos se convirtieron gradualmente en hipo silencioso. Conduje a través de la noche, las calles tranquilas de San Pedro iluminadas solo por tenues lámparas. Pero mi mente estaba en caos. 4 años separados, y ahora estaba aquí en mis brazos, pero cubierta de heridas. ¿Por qué no vine antes? ¿Cómo pude dejar que esto le pasara? La culpa apuñalaba como cuchillos. Las lágrimas corrían por mi cara. La ansiedad surgió al pensar en el hospital. ¿Qué tan graves eran las heridas? ¿Me llamaría el fiscal? Pisé el acelerador más fuerte, el SUV acelerando por calles desconocidas. El aire fresco de la noche del norte entraba por la ventana agrietada. En el momento en que dejamos la escena, me dirigí directamente al hospital más cercano, un hospital privado de renombre en San Pedro, con su letrero de neón brillando intensamente en la oscuridad. Llevé a Alma a la sala de urgencias, con los brazos temblando de agotamiento y preocupación. ¿Ayuda? Han golpeado a mi hija, grité, con la voz haciendo eco por el pasillo blanco estéril. Las enfermeras corrieron, sus rostros cambiaron al instante en que vieron a Alma, acurrucada, pálida, con sangre filtrándose a través de la espalda de su camisa. Dios mío, ¿por qué está esta niña en esta condición?, preguntó una enfermera, con voz llena de lástima, y rápidamente trajo una camilla. La llevaron a urgencias pediátricas. La seguí, con el corazón latiendo con fuerza ante la idea de dejar su lado. Señor, por favor espere afuera. Necesitamos hacer un examen completo, dijo una enfermera. Sacudí la cabeza. Soy su padre. Tengo que quedarme con ella. Lo permitieron. Me senté junto a la cama sosteniendo la pequeña mano helada de Alma. El médico, un hombre de mediana edad con gafas de montura plateada y expresión grave, llegó después de un chequeo preliminar. Examinó las ronchas, comprobó su pulso, hizo preguntas gentiles. Alma permaneció en silencio, solo asintiendo o sacudiendo la cabeza, pero se estremeció y se acurrucó cuando él le tocó la espalda. Mi corazón se apretó. Esperé ansiosamente los resultados. Después de terminar, el médico me llevó al pasillo, con el rostro tenso. Señor Mercado, la condición de Alma es más grave de lo que parece. Tiene múltiples moretones viejos y nuevos, algunos de semanas, lo que indica maltrato prolongado. Muestra inestabilidad psicológica, miedo al tacto, respuesta de sobresalto a ruidos fuertes. Lo más preocupante son los signos de trauma profundo, posiblemente de abuso sexual. Cada palabra golpeó como un rayo. Me quedé congelado, agarrando la pared para no colapsar. Maltrato prolongado. Abuso sexual, repetí, con la voz quebrada. El médico asintió. Estamos obligados a reportar esto al DIF y a la fiscalía. Necesitará terapia inmediata. Escuchar eso se sintió como si mi corazón estuviera siendo aplastado. El dolor y la rabia surgieron tan violentamente que quería gritar. ¿Cómo? ¿Cómo pudo mi hija pasar por esto?, susurré, llorando incontrolablemente. Las imágenes volvieron a inundarme. Orlando blandiendo el cinturón. Regina mirando sin mover un dedo. La sangre hervía dentro de mí. Me odiaba a mí mismo por dejarla sufrir tanto tiempo. Durante años pensé que estaba a salvo con su madre. En cambio, estaba en el infierno. Soy su padre. ¿Cómo no lo sentí? ¿Por qué no la encontré antes? La culpa apuñalaba como agujas. Quería golpear la pared. El médico puso una mano en mi hombro. Mantenga la calma. Se recuperará con el cuidado adecuado. Vaya a estar con ella ahora. Asentí, me sequé las lágrimas y volví a la habitación.
Alma yacía con los ojos cerrados, pero sus manos aún se aferraban a las mías. Me senté a su lado, acariciando su cabello, susurrando, nadie te volverá a hacer daño. Papi lo promete. Esa noche, no dormí. El hospital estaba tranquilo excepto por el pitido constante de las máquinas y la respiración de Alma. Sostuve a mi hija toda la noche en la estrecha cama del hospital, con el cuerpo dolorido, pero sin querer soltarla. De vez en cuando, se despertaba de golpe, llorando, con los ojos muy abiertos por el terror. Pequeñas manos agarrando mi camisa como si soltarse dejara que la oscuridad se la tragara de nuevo. Murmuraba en sus pesadillas. Y yo la abrazaba más fuerte, con las lágrimas empapando su cabello. ¿Está bien, cariño? Papi lo ahuyentó. Duerme ahora. Canté la canción de cuna que solía cantar, con la voz quebrada en la sala silenciosa. Duerme bien, pequeña. Papi está aquí. Pero mi mente corría. El cinturón de Orlando. La indiferencia de Regina. La llamada desesperada de Alma. La ansiedad aumentaba. Pensando en mañana. Declaraciones ministeriales. Pruebas. Tribunal. Tengo que demostrarlo. Tengo que salvarla de esos monstruos. Esas horas interminables mirando al techo blanco, con el corazón doliendo de arrepentimiento y amor. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las persianas. Las heridas de Alma estaban vendadas. Dormía más pacíficamente. Les pedí a las enfermeras, mujeres amables con ojos compasivos, que la vigilaran. Vuelvo enseguida, prometí, besando su frente. Pórtate bien, cariño. Luego salí a hacer lo que tenía que hacerse, reunir pruebas. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que esta era la verdadera pelea. No podía dejar que Orlando y Regina se salieran con la suya. No podía dejar que Alma volviera a ese infierno. Conduje de vuelta al vecindario de Orlando. Casas hermosas, césped cuidado. Pero para mí, estaba envuelto en oscuridad. Llamé a la puerta de cada vecino. Al principio, desconfiaban. Las puertas se abrían solo una rendija, ojos sospechosos. ¿Quién es usted? No sabemos nada. Tenían miedo. Orlando era rico, poderoso, conocido por su temperamento. Un pez gordo local con conexiones. No me rendí. Soy Damián Mercado, el verdadero padre de Alma. Mi hija ha sido abusada. Necesito testigos para salvarla. Sus ojos cambiaron de sospecha a lástima, luego a ira. Uno por uno, hablaron, con voces temblorosas pero sinceras. Un vecino sosteniendo una taza de café dijo, escuchamos muebles siendo lanzados. Regina gritándole a la niña, eres tan mala. Vi a Alma en el patio con moretones, pero ella afirmó que se cayó de su bicicleta. Otro añadió, Orlando estaba borracho todo el tiempo. Los gritos resonaban por todo el vecindario. La pobre Alma a menudo se sentaba sola afuera, con los ojos rojos de llorar. Firmaron declaraciones. Algunos prometieron testificar en la corte. Les agradecí, con las lágrimas cayendo. No tenía idea de que mi hija había sufrido así mientras yo estaba a kilómetros de distancia. La ansiedad se disparó pensando en la corte. Estos testimonios serían mis armas. Fui luego a la escuela primaria de Alma, un colegio privado exclusivo con un patio lleno de niños riendo. Entré en la oficina del director, con la voz temblorosa. Soy el padre de Alma Mercado. Necesito hablar con su maestra. Me llevaron a su maestra titular, una mujer de mediana edad de rostro amable con gafas. Cuando escuchó la historia, suspiró pesadamente. Sospeché durante mucho tiempo. Alma a menudo venía a clase ansiosa, estremeciéndose cuando alguien le tocaba el hombro, a veces rompiendo a llorar sin razón. Dibujaba imágenes oscuras, adultos golpeando a niños. Otros maestros intervinieron. Notamos moretones en sus brazos. Ella siempre decía que se cayó. Estábamos a punto de reportar al DIF, pero la señora Regina vino furiosa, amenazando con demandar si nos entrometíamos en su familia. Dijo que tenía derecho a disciplinar a su hija. Mi sangre hirvió. Apreté la silla tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos.
¿Por qué no informaron antes?, pregunté, con la voz temblorosa de rabia. La maestra bajó la cabeza. Teníamos miedo. Orlando tiene influencia aquí. Pero ahora que está usted aquí, testificaremos. Todos nosotros. Cada palabra era otro cuchillo en mi corazón. No tenía idea de que mi hija, una vez feliz y sonriente, había estado viviendo en terror, estremeciéndose al menor toque. Me senté en la oficina de la escuela, con las lágrimas corriendo, la mente tambaleándose. Me dieron registros, ausencias, informes de comportamiento. Fotocopié todo. Desgarrador. En el viaje de regreso al hospital, conduje despacio, pensando en los años que me había perdido. Yo era rico y exitoso, pero mi hija había estado con su madre y ese monstruo. Me detuve y golpeé el volante. Tengo que ser fuerte por ella. Al tercer día, cuando Alma estaba más fuerte, las ronchas menos rojas, capaz de comer algo de papilla, me senté junto a su cama y pregunté lo más gentilmente que pude, aterrorizado de reabrir sus heridas. Cariño, ¿puedes decirle a papi qué pasó en casa? Prometo que te protegeré. Alma me miró, con los labios temblorosa, los ojos llenándose de lágrimas. Luego se lanzó a mis brazos y sollozó como si la presa finalmente se hubiera roto. Entre jadeos, me contó todo. Golpizas por pequeños errores, derramar leche, olvidar limpiar su habitación o a veces sin razón alguna, solo porque Orlando estaba borracho y enfadado. Me pegaba con el cinturón, con sus manos. Dolía mucho, papi. Su voz se hizo más pequeña. Y a veces por la noche. Venía a mi habitación. Me tocaba en lugares que no debía. Tenía miedo. Lo empujaba, pero me decía que me callara. Me puse rígido, cada músculo temblando. Abuso sexual. De mi hija. La sangre corrió a mi cabeza. Apreté los puños hasta que sangraron, con los ojos ardiendo, la mandíbula cerrada contra la rabia explotando dentro. Con voz temblorosa, pregunté, Dios mío. ¿Mami lo sabía? Alma susurró, mami lo sabía, pero le restaba importancia. Me dijo que no inventara cosas, que eso era amor. Dijo que si le decía a alguien, me abandonaría. Apreté a Alma contra mi pecho, con el corazón rompiéndose en mil pedazos, las lágrimas empapando su cabello. Pero en ese dolor, se formó una resolución inquebrantable. La protegería sin importar el costo, incluso si tuviera que enfrentarme al mundo entero. Nadie te volverá a hacer daño jamás. Lo prometo, susurré, acariciando su espalda. Mi mente corría con planes. Tribunal, pruebas, justicia. La ansiedad era abrumadora. Esta era la batalla final. Me senté junto a la cama del hospital de Alma, viéndola finalmente quedarse dormida después de su llanto. Pero mis propios ojos se negaron a cerrarse. Esa noche en el hospital, aire acondicionado frío, el pitido constante de las máquinas, el leve olor a antiséptico. Pasé cada hora compilando cada pieza de evidencia. Esparcí los documentos sobre la pequeña mesita de noche, declaraciones escritas de vecinos, fotocopias de informes escolares, fotos médicas de sus heridas y, lo más crucial, la grabación de audio del propio relato de Alma en mi teléfono. A la mañana siguiente, presenté el grueso expediente completo al DIF y a la Fiscalía de Nuevo León. Conduje primero a la oficina del DIF, un edificio gubernamental en el centro, con el corazón latiendo con fuerza mientras entraba. La trabajadora social, una mujer de mediana edad con gafas y voz suave, tomó el archivo, hojeó algunas páginas y su rostro cambió. Señor Mercado, esto es extremadamente serio. Lo trataremos como una emergencia. Le dije brevemente, con la voz temblorosa, mi hija ha sido abusada. Tengo todo aquí. Por favor, ayúdela. Ella asintió, hizo copias y prometió acción inmediata. Luego fui al Ministerio Público donde la oficial de esa noche estaba esperando. ¿Sr. Mercado trajo las pruebas?, preguntó, con los ojos iluminándose cuando vio la pila. Se la entregué y añadí más detalles, vecinos, maestros, las propias palabras de mi hija. Todo probando el abuso de Orlando y Regina. Ella tomó notas y llamó a su supervisor. Esto es irrefutable. Estamos abriendo una carpeta de investigación completa. Salí de la fiscalía más ligero de espíritu, pero aún ansioso.
¿Serían arrestados? Regresé al hospital y abracé a Alma. Está hecho, cariño. Pagarán por lo que hicieron. Ella dio una sonrisa débil. Eres el mejor, papi. En 48 horas, se emitieron órdenes de aprehensión para Orlando y Regina. La oficial me llamó. Señor Mercado, las órdenes están listas. Serán detenidos hoy. Mi corazón se aceleró mientras lo imaginaba. Y sucedió. Las noticias locales lo siguieron de cerca. Lo vi en la televisión del hospital. Imágenes de Orlando esposado, con la cara torcida de furia, gritando mientras lo empujaban a una patrulla frente a su mansión. ¿Saben quién soy? Los demandaré a todos. Los reporteros de Televisa Monterrey y Multimedios pululaban, las cámaras destellaban. Regina fue arrestada poco después, pálida, sollozando. No fui yo. Él solo la estaba disciplinando. Pero los oficiales la empujaron al coche sin simpatía. La historia se extendió como la pólvora. El magnate Orlando Lozano arrestado por abuso infantil. La víctima es la hija de su esposa. Ambos fueron puestos bajo custodia en espera de juicio. Abracé a Alma mientras veíamos las noticias. Ella tembló ligeramente. Están atrapados, cariño, susurró. Ya no pueden hacerme daño. El caso atrajo rápidamente la atención nacional. Televisa y TV Azteca emitieron segmentos en horario estelar. Niña de 10 años abusada en hogar de lujo en San Pedro. Padre biológico conduce desde Toluca para rescatarla. Las redes sociales explotaron. Twitter, Facebook con el hashtag Justicia para Alma. ¿Cómo puede alguien golpear a un niño así? Ricos y aún así malvados. Su propia madre simplemente miraba. Repugnante. Miles de comentarios, acciones compartidas, llamados a la justicia. Leerlos dolía, mi hija en el centro de una tormenta. Pero estaba agradecido. La presión obligaría al tribunal a ser estricto. Llegó el día del juicio. El juzgado penal de Nuevo León estaba abarrotado. Los reporteros se agolpaban afuera, cámaras listas. Residentes locales, vecinos, incluso los maestros de Alma llenaron los asientos en apoyo. La atmósfera era eléctrica. Murmullos extendiéndose, el olor a café de vasos de papel, luces fluorescentes duras. Entré, sosteniendo la mano de Alma con fuerza, con el corazón latiendo. Llevaba un vestido limpio, el cabello atado ordenadamente, pero sus ojos aún tenían miedo. Me arrodillé. Eres tan valiente, cariño. Papi está justo aquí. Él nunca te tocará de nuevo. Nos sentamos en el lado del demandante. Mi abogado, un hombre de mediana edad de ojos agudos, me dio una palmada en el hombro. La evidencia es contundente. ¿Tenemos esto? Pero yo seguía nervioso, escaneando la habitación. El juez en lo alto del estrado, el tribunal, el mar de gente detrás de nosotros. Orlando fue traído, con las esposas tintineando, el traje caro ahora arrugado. Su cara estaba sin afeitar y furiosa, pero sus ojos traicionaban pánico cuando vio la pared de cámaras apuntándole. Los flashes se dispararon. Bajó la cabeza y murmuró maldiciones. Se ve patético, pensé, pero no sentí lástima. Se merecía cada parte de ello. Regina entró después, sin esposas pero bajo guardia, con la cara pálida, los ojos rodeados de ojeras. La arrogancia se había ido. Sin lápiz labial rojo, sin vestido de diseñador, solo pánico al darse cuenta de que el juicio venía. Miró a Alma, con los labios moviéndose como si fuera a hablar, luego se dio la vuelta. Mi corazón dolía. Esta fue una vez mi esposa, la madre de mi hija, ahora una cómplice. La jueza, una mujer mayor con voz severa, golpeó el mazo. La sesión está abierta. La fiscalía puede comenzar. El fiscal presentó las pruebas, fotos de lesiones, informes médicos, declaraciones de testigos. Los vecinos subieron al estrado. Escuché el cinturón por la noche, el llanto de la niña. Maestros, Alma estaba aterrorizada en clase. Moretones constantes. La defensa de Orlando y Regina trató de darle la vuelta. Solo disciplina estricta, no abuso.
El señor Lozano estaba intoxicado y perdió el control. Pero el fiscal respondió: borracho o no, no hay excusa para golpear a un niño y el abuso sexual. La sala del tribunal jadeó. Cuando la jueza llamó al testimonio de la víctima, Alma se levantó valientemente. Mi corazón latía con fuerza. Apreté su mano. Puedes hacer esto, cariño. Su voz temblaba, pero cada palabra era clara. Ella contó todo. El señor Orlando me pegó con el cinturón porque llamé a mi papá. Por la noche, me tocaba en lugares que no debía. Mami me dijo que me callara, que eso era amor. La habitación cayó en un silencio mortal. Mucha gente lloró abiertamente. Un vecino se secó las lágrimas. Los reporteros garabateaban furiosamente. Cuando Alma terminó, se sentó y me abrazó. Besé su frente. Estoy tan orgulloso de ti, mi niña valiente. La evidencia física, el testimonio, las fotografías y los testigos hicieron colapsar cada mentira de la defensa. Sus abogados lo intentaron, la niña está inventándolo, pero la jueza sacudió la cabeza. La evidencia es abrumadora. Después de una tensa deliberación, esperé en el pasillo, con el corazón en la garganta, sosteniendo a Alma y susurrando viejas historias para mantenerla calmada. La jueza entregó el veredicto. Su voz resonó. Orlando Lozano es sentenciado a 16 años de prisión por abuso infantil, corrupción de menores y violencia familiar. Sin posibilidad de libertad anticipada. Orlando se desplomó, con la cara cenicienta, arrastrado en esposas entre flashes de cámaras. Regina fue despojada de la patria potestad, prohibida permanentemente de contactar a Alma, condenada a pagar millones en daños médicos y emocionales, y fichada por el DIF. Cuando se leyó la sentencia, Regina se derrumbó en el suelo, sollozando y rogando. No, por favor, Alma. Mami lo siente. Pero era demasiado tarde. Los oficiales la pusieron de pie y se la llevaron. Sostuve la mano de Alma con fuerza mientras toda la sala del tribunal se levantaba en aplausos, una ola de apoyo. Alma apoyó la cabeza en mi hombro. Por primera vez en años, sus ojos no tenían miedo, solo seguridad. Salimos del juzgado hacia la suave luz del sol de la tarde del norte. Levanté a Alma en mis brazos, abrazándola cerca para compensar todo el dolor que había soportado, los años de infierno, las ronchas, las pesadillas. Ella dio una sonrisa débil, con los pequeños brazos alrededor de mi cuello. Papi, gracias por salvarme. Te quiero mucho. En ese momento, bajo la cálida luz dorada, supe que nuestra nueva vida había comenzado verdaderamente. No más oscuridad, solo el futuro juntos. Después del juicio, la reputación de Regina y de la familia Villaseñor colapsó por completo, como un castillo de arena arrastrado por la marea. La noticia se extendió como la pólvora. Primero los canales locales, luego los nacionales. Impactante caso de abuso infantil, el magnate Orlando encarcelado, exesposa despojada de derechos maternos. Los reporteros escarbaron en el pasado y todo se vino abajo. Quintín y Bianca Villaseñor, los padres de Regina, fueron expuestos por encubrir la aventura de su hija y abandonar a su yerno en el funeral de sus padres hace años. Los titulares revisitaron la historia, la familia Villaseñor sabía sobre la infidelidad de su hija, pero se mantuvo en silencio, incluso ahuyentó al yerno en duelo cuando suplicó ayuda. El público estaba furioso. Los vecinos en su rico enclave de Metepec susurraban y se burlaban abiertamente. ¿Cómo pudieron saltarse el funeral de sus consuegros y encubrir el abuso de su propia nieta? Quintín, dueño de una firma inmobiliaria, perdió contratos importantes. Los clientes boicotearon. No hacemos negocios con gente sin corazón. Bianca, una ama de casa de alta sociedad, fue rechazada por sus amigas del club. Las fiestas de té se quedaron vacías, los teléfonos se silenciaron. Se retiraron del mundo, puertas cerradas, cortinas corridas todo el día, aventurándose solo para comprar comestibles con sombreros y gafas de sol. Me enteré a través de las noticias. Mi corazón se sentía mezclado. Ira por cómo me despreciaron una vez, pero también lástima. Se lo buscaron ellos mismos, pensé. Sin embargo, no sentí satisfacción. La vida me había enseñado que el karma llega tarde, pero llega completo. El destino de Regina fue aún más lamentable.
Fue despedida de su trabajo de publicidad la primera semana después del juicio, imagen personal dañando la marca. Todas las demás empresas rechazaron sus solicitudes. El escándalo se había extendido por todas partes. Las entrevistas se cancelaban en el último minuto. No contratamos cómplices de abuso infantil, le dijo un reclutador sin rodeos. Vagó por la vida en un hotel barato, condenada al ostracismo por la sociedad. Los viejos amigos le dieron la espalda. Los vecinos chismorreaban. Incluso el supermercado local le daba miradas de desprecio. Mi abogado me dijo que intentó apelar pero fracasó. La compensación que le debía a Alma la llevó a la bancarrota. Es como un fantasma ahora, dijo. No la contacté, pero me preguntaba con una mezcla de pavor y curiosidad, ya está arrepentida. Su vida, una vez lujosa junto a Orlando, había caído al fondo. Prueba de la retribución. Sin embargo, no sentí alegría, solo concentración en Alma y nuestro futuro. Mientras tanto, llevé a Alma a casa en Toluca. En el largo viaje, durmió en mi hombro. Cuando llegamos, la espaciosa casa que compré después de hacerme rico se sentía más cálida que nunca. Había decorado su habitación con sus juguetes rosados favoritos, libros. Todo nuevo. ¿Es esta nuestra casa, papi?, preguntó, con los ojos muy abiertos. Sí, cariño. Este es nuestro hogar para siempre. Pero sabía que las heridas psicológicas eran profundas. Se estremecía con los ruidos fuertes, temía a la oscuridad, lloraba por la noche. La llevé a una terapeuta de trauma infantil la primera semana, una mujer gentil en un centro especializado. Alma necesitará tiempo, señor Mercado, pero estará bien, dijo después de la primera sesión. Fuimos 2 veces por semana, dibujando, contando historias para liberar el miedo. Día a día, su salud y espíritu mejoraron. De encogerse de terror, comenzó a reír de nuevo, corriendo en el jardín, contando historias de la escuela. Papi, hoy dibujé que me salvabas. Me mostró orgullosa un dibujo colorido. La abracé, llorando. Mi niña valiente. Durante la terapia, esperaba afuera, con el corazón acelerado mientras ella relataba los horrores. Sin embargo, así fue como sanó. Ya no tengo miedo porque papi me protege, dijo después de unos meses. Mi corazón se calentó. Mi vida ahora existía para ella. La vida para padre e hija se volvió más cálida que nunca. Desayunos llenos de risas. Hice hot cakes con caritas sonrientes, Alma vertió miel y se rió. Papi, tus hot cakes se ven graciosos. Por las tardes nos leíamos el uno al otro. Leí Harry Potter mientras ella se apoyaba en mi pecho, con los ojos brillantes. Por primera vez en años, mi vida, una vez ahogada en la oscuridad, se iluminó de nuevo gracias a la sonrisa de Alma. Fuimos a parques, montamos en bicicleta, cocinamos juntos. Pequeñas cosas, pero llenas de significado. En las noches que dormía pacíficamente, me sentaba junto a su cama, acariciando su cabello, susurrando, te amo más que a nada. La ansiedad temprana, las pesadillas, el regreso de Regina. Se desvanecieron gradualmente. Mi riqueza ahora proveía para ella, buenas escuelas, clases de arte, viajes de verano. Mi niña tiene que ser independiente. Mis días estaban llenos de sol y su risa. Una tarde fría y lluviosa en Toluca, aproximadamente un año después del juicio. La lluvia tamborileaba en el techo, el viento silbaba a través de las grietas mientras yo cocinaba la cena, el olor a carne asada llenaba la casa, y Alma dibujaba en la mesa. Hubo un leve golpe en la puerta. Mi corazón saltó. ¿Quién podría ser con este clima? ¿Reporteros? Me limpié las manos, abrí la puerta y me congelé. Regina estaba allí. Demacrada, con las mejillas hundidas, empapada por la lluvia, el cabello enredado, los ojos salvajes y perdidos. Estaba delgada, con un abrigo viejo, todo rastro de su antigua belleza y orgullo desaparecido. Damián, por favor déjame entrar. Solo quiero hablar, dijo, con la voz temblorosa. Miré durante mucho tiempo, la ira y la lástima luchando dentro de mí, luego me hice a un lado. Ella entró, se derrumbó en el sofá y sollozó en sus manos. Alma la vio y retrocedió con miedo. Abracé a mi hija. Ve arriba, cariño.
Papi hablará con mami. Regina se derrumbó, las palabras derramándose entre sollozos. Me echaron de la mansión. Orlando. Murió en prisión después de poco más de un año. Ataque al corazón, supongo. Vejez. Mi corazón dio una breve punzada al escuchar el nombre. Orlando estaba muerto. Tal vez ese fue su karma. Ella continuó, con voz agotada. No me dejó nada. La casa, los coches, el dinero, todo fue para su esposa legal e hijos. Yo solo era la amante. No tengo derechos. Me echaron sin nada. Sollozó más fuerte, con los hombros temblando de total desesperación. Me senté frente a ella, escuchando, pero impasible. Ella levantó la vista, con los ojos rojos. Damián, me equivoqué. Lo siento mucho. Yo. Quiero volver. Empezar de nuevo. Por favor, dame una oportunidad. Déjame ver a Alma. Cayó de rodillas, agarrando mis piernas. Cambiaré por Alma. La miré durante mucho tiempo, con el corazón doliendo pero frío. Luego hice la única pregunta que ella no pudo responder. Cuando te rogué que te quedaras, ¿por qué me diste la espalda? Cuando perdí a mis padres, me empujaste los papeles del divorcio en el pecho en su funeral. Y cuando Alma te rogó que la salvaras, ¿por qué te quedaste parada y dejaste que Orlando la golpeara y abusara de ella? Regina se quedó quieta, abriendo la boca, pero no salieron palabras. Se derrumbó en sollozos más fuertes, arrodillada. Yo. Sé que me equivoqué. Por favor, perdóname. Simplemente sacudí la cabeza, me levanté y abrí la puerta. Vete y no vuelvas nunca. Elegiste tu camino. Ahora vive con las consecuencias. Ella se arrastró hacia la lluvia, empapada y rota. Cerré la puerta, me apoyé contra la pared y lloré, no por ella, sino por cerrar finalmente el capítulo más oscuro de mi vida. Alma bajó corriendo y me abrazó. ¿Se ha ido mami? Sí, cariño. Solo somos nosotros ahora, y eso es suficiente. Desde ese día, padre e hija vivieron en paz y felicidad. Alma creció rodeada de mi amor y protección. Estudiante excelente, lecciones de piano, muchos amigos. Sus cicatrices psicológicas se desvanecieron con la terapia y el amor. Trabajé menos y pasé más tiempo con ella. Viajes de campamento, enseñándole pequeñas inversiones. Mi niña tiene que ser independiente. Mis días estaban llenos de sol y su risa. Una hermosa tarde, llevé a Alma a visitar las tumbas de sus abuelos, un cementerio tranquilo en las afueras de Toluca. El viento susurraba a través de los árboles. Ella colocó flores y susurró, abuela, abuelo, vinimos a verlos. De pie ante sus lápidas silenciosas, mirando hacia atrás en el viaje de pérdida y resiliencia que habíamos sobrevivido, me di cuenta de una verdad profunda. La traición y el sufrimiento no definen a una persona. Lo que nos define es cómo nos levantamos de las ruinas y seguimos caminando. De perder a mis padres, mi esposa, mi hija, mi trabajo. Había renacido como multimillonario y salvado a mi hija del infierno. Mirando a Alma, una vez atrapada en la oscuridad, ahora sonriendo de nuevo, con el cabello bailando en el viento, los ojos brillantes, entendí que el amor, el deber y la perseverancia siempre triunfan, y un padre lo suficientemente fuerte puede proteger a su hijo de cualquier tormenta. Ante las tumbas tranquilas, envié silenciosamente un mensaje a mí mismo y a cualquiera que camine por un sendero similar: dejad atrás las relaciones tóxicas. Dejad de aferraros a aquellos que os lastiman una y otra vez. Solo cuando os atreváis a cerrar la vieja puerta podréis abrir el camino a la paz y la vida que vosotros y vuestros seres queridos realmente merecéis.